Me dicen, sea un sistema ubicado en el vacío formado por dos hilos infinitos de densidad lineal de carga lambda igual a 2 microcoulomb por centímetro, ojo con eso, ubicados sobre los ejes X e Y. Ok. O sea, el lambda de los dos es el mismo, me está diciendo. Ok. A partir de la ley de Gauss y justificando la validez de cada uno de los pasos que realice, determina la expresión del campo eléctrico en todo el espacio. Módulo, dirección y sentido. O sea, quiero una respuesta vectorial. Debido únicamente a uno de los dos hilos. ¿Bien? Bueno, entonces, qué sé yo, voy a ponerle énfasis al hilo vertical porque se me cantó las pelotas. Que sea el hilo vertical. ¿Bien? ¿Cómo se halla mediante ley de Gauss el campo eléctrico causado por el hilo? ¿Qué tengo que fijarme primero? Dirección y dependencia. Dirección y dependencia. Así que entendiendo que tengo un hilo infinito, ¿cómo va a ser la dirección y dependencia? En Z, ¿A qué te refieres en Z? ¿La dirección o la dependencia? la dependencia. No va a tener dependencia con Z esto. Depende de la distancia, o sea, no de R. Sería, depende radialmente de la distancia, ¿no? O sea, depende de la distancia del hilo, que en un sistema cilíndrico es R. ¿Y la dirección? ¿No es también en R? Ok. Esto habría que justificarlo. ¿Cómo me justifican que la dependencia es solamente radial? Por simetría de rotación y traslación. Simetría de rotación y de traslación, lo cual básicamente quiere decir que si ustedes giran el hilo, es lo mismo que pararse en ángulos distintos. ¿Saben? Así que pararse acá es lo mismo. Y la diferencia entre pararse acá y pararse acá va a ser lo mismo que trasladar el hilo de arriba hacia abajo. En ambos casos se sigue viendo el mismo hilo. ¿Saben? Así que no va a variar ni en tita, bueno, ni en phi sería en esta materia, ni en zeta. ¿Saben? La única dependencia que va a haber es radial. ¿Y la dirección cómo me la justifican? Con dos diferenciales de carga y haces Ah, la básicamente. Para todo diferencial de carga va a haber uno simétricamente opuesto, cuya suma vectorial termina dando saliente del hilo. ¿Saben? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Genial. No me decía nada de eléctrico, ¿no? No, está todo en el vacío. Así que Gauss me dijo esto. Bueno, para resolver el campo eléctrico acá, ¿qué tenemos que plantear? Superficie gaussiana. Una superficie gaussiana, ¿qué proponen? Cilindro. Cilindro. La chica que dijo no me llevó ningún link, no está todavía, ¿no? Ok, segundito. Que colgué con alguien. ¿Por qué un cilindro? ¿En qué se basan para decirme cilindro? Que la forma es o perpendicular o paralela al campo. Al campo, básicamente, va por ese lado. Los flujos son fáciles de calcular si el campo eléctrico lo cruza perpendicularmente o paralelo. Bueno, paralelo sería que directamente no lo cruce, ¿no? Así que
colgué con una chica. XD. Así que voy a agarrar una superficie gaussiana cilíndrica que va a tener una tapa 1, va a tener una tapa 2 y va a tener un lateral. ¿Bien? Así que me queda flujo a través de la tapa 1, flujo a través de la tapa 2 y el flujo a través del lateral, que ya lo voy a explicitar un poquito más. Así. Bueno, esto va a ser igual a carga encerrada sobre epsilon 0, después vemos en más detalle que tengo la carga encerrada. Pero bueno, acá ¿qué me pueden decir? El campo es perpendicular al diferencial, ¿no? Eso. ¿En cuál caso? En las tapas. Sí, Y claro. entonces, Es cero. es cierto. ¿Todos entienden eso? El campo es perpendicular al diferencial, por ende el producto escalar da cero. O lo pueden pensar directamente como el flujo es cuántas líneas de campo pinchan una determinada superficie. La tapa no la va a pinchar directamente el campo eléctrico. Así que, cero. Ah. Bueno, y acá es que quiero que se vea el propósito del análisis de la dirección y dependencia. ¿Ah? Porque un diferencial de superficie, acá, tiene la normal para afuera, eso me lo pide el teorema de Gauss, así que me queda así. Bueno, me queda así. La orientación del diferencial de superficie. Por ende, cuando haga esto por esto, me termina dando 1. Ahora, pregunta. ¿Esto lo puedo sacar afuera de la integral? Sí, ¿Por qué? porque el ds es r de phi de z. Ah, más que recordar que es R de phi de z, se puede ver con un dibujito de que esto claramente no tiene ninguna dimensión de R. ¿Saben? Pero ahora, si lo vamos a ver bien, es R de phi de z. Así que esto no tiene ningún DR. Esto por esto me da 1. O sea que esto me queda así. ¿Saben? Bueno, pruébenme que aprobaron análisis 2. ¿Qué termina dando esto? El área sería, ¿no? De lo que ocupa. El área de solamente el lateral, ¿no? Si vamos a decir que el lateral tiene un radio R y una altura H, ¿cómo se calcula ese área? 2pi por r por h, ¿no? 2pi RH. Ah. Bueno, así que hasta ahora tenemos esto. Bueno, ahora metámonos en qué onda con la carga encerrada. ¿Cuánto vale la carga encerrada? ¿Lambda por H? Anda por H. ¿Todo lo ven eso? O sea que acá se encierra un pedacito de hilo de altura H, por ende la carga es lambda por H. Sí. Perfecto. Dígame si no se ve. Se ve, se ve. Ok. Bueno, entonces terminando. Lambda H sobre epsilon 0. Así que la cuenta me termina dando, para sorpresa de nadie, si hicieron cualquier ejercicio de la guía, que el campo eléctrico causado por un hilo infinito es lambda sobre 2 pi r epsilon 0. Bueno, ahora, el enunciado no pedía esto. Esto sería el valor absoluto del campo eléctrico. ¿Bien? El enunciado decía la expresión del campo eléctrico en todo el espacio de uno de los dos hilos. ¿Bien? Así que yo voy a elegir este, el que está en el eje Y. Técnicamente correcto es decir esto. Técnicamente correcto.
Pero bueno, esto es algo de que es un resultado que está escrito tanto en componentes como en coordenadas cartesianas. Perdón, componentes como en coordenadas cilíndricas. ¿Está bien? Supónganse que por algún motivo falopa yo quiero escribir esto puramente cartesiano, que tengo entendido que algún que otro profe medio que rompió las pelotas con eso. ¿Cómo harían para pasar esto todo a cartesiano? Sabes que el inversor R es una función de seno y coseno, creo que es seno de tita más coseno de tita. ¿Puede ser en X y en Y? O menos. Pasa que, ¿cómo se llama? Primero que nada sería phi y segundo, ¿cómo se define ese ángulo? Estaría bueno. Vamos Ok, a entonces demostrar no lo es que una sería el respuesta versor R. esa. Vamos a demostrar lo que sería el versor R. O sea, podría poner el sistema de referencia del enunciado. También sería X y Z. ¿Bien? Bueno, supónganse que yo tengo un punto en el espacio, cualquiera, X y Z. ¿Bien? Gráficamente, R, ¿qué es? ¿No es la distancia del origen a ese punto? No. No es la distancia al origen. Es la Sería la, distancia rec- que... sería la recta entre el origen y el punto que está debajo, No. o sea, el plano ZX. Ah, bueno. Si lo querés pensar así, sí. Pero, a ver, ¿cómo definimos R acá? Más fácil. Cuando hablamos de la dependencia, decíamos de qué depende. De la distancia al hilo. De la distancia al hilo. ¿Está bien? Estamos todos de acuerdo de cuando hablamos de distancia mínima. No me van a decir que la distancia al hilo es esta. ¿Está bien? Mm. Así que, si este punto vale X y Z, el punto más cercano en el hilo, que sería este, ponele. ¿Cuánto vale? Es la raíz de No, no, cada el punto, componente el punto, el cuadrado. punto, el punto. En x al cuadrado más y cuadrado más estar cuadrado por No, no, dos, estoy ¿no? preguntando un punto, no estoy preguntando una distancia todavía. Ok. 0 y 0. 0 y 0. Están. Bueno, ahora sí, recorriendo un poquito álgebra, ¿cuál es la distancia? Más que la distancia, ¿cómo se arma este vector? Al cual voy a llamar R vector. ¿Cómo se arma? No es 1 coseno menos 1 phi por... más seno de phi. ¿What? Sí, no es coseno phi en i más seno de phi en j. O eta, bueno, según la variable que quiera. Pero no es un ángulo. ¿Quién? Pero lo pedí en cartesiana, no lo pedí en Ah, perdón. cilíndrica. Pero el versor R. mm, Álgebra. ¿Cómo se arma un vector teniendo los dos puntos? Restando componente a componente. ¿Cuál menos cuál? X menos 0 y menos Y Final serán. menos inicial. Claro. No es información nueva eso, ¿no? Tipo, el vector AB es B menos A. ¿Sabe cómo queda esto? X, 0, Z. X, 0, Z. ¿Está bien? Bueno, este es el vector. Ahora yo quiero la distancia entre estos puntos, que no sería otra cosa que ¿qué de este vector? El El módulo. módulo. El módulo de la norma. Así que R, por definición es esto, va a ser la raíz de x cuadrado más z cuadrado. Que como bien me habían dicho, es lo mismo que proyectar esto acá y calcular esa distancia. Bien. Se me queda raíz de x cuadrado más z cuadrado. Ahora, si yo quiero hacer un grafiquito de dónde vive R versor, vive acá. ¿Sabe eso?
sea, es el mismo módulo, es el mismo, perdón, el mismo vector, pero con norma 1. ¿Se acuerdan cómo se le dice hacer eso? Pasar a que tenga norma 1. Sí, sí. ¿Cómo se llama eso? Normalizar. Normalizar. Normalizar simplemente consta en dividir al vector por su norma. ¿Saben? Conclusión, R-versor vale x0z sobre raíz de x cuadrado más z cuadrado. ¿Saben? Y ahí lo tenían expresado puramente cartesiano. Lambda por, vamos a poner lambda sobre 2pi raíz de x cuadrado más y cuadrado, raíz de x cuadrado más z cuadrado, perdón, por epsilon 0 por r versor, que era esto. ¿Saben? Así que esto se podía escribir un cachito más conciso. Y que me quede lambda x0z sobre 2pi x cuadrado más z cuadrado epsilon 0, o escrito en la forma que suele ser escrito, lambda sobre 2pi x cuadrado más z cuadrado epsilon 0 x en y más z en k. Misma cosa. ¿Alguna duda? No. Bueno. Este era el campo eléctrico causado por el del I. ¿Saben? ¿Cómo creen que se modifica este resultado si hubiese querido calcular este? La componente que no está es la de X. Que por Claro, acá básicamente hubiese sido... Y listo. Bueno, y este versor sería J. ¿Sabes? Pero bueno, yo elegí el vertical. Bueno, genial. Pues me dicen, usando el principio de superposición, determine el campo eléctrico total generado por ambos hilos en los puntos A y B. ¿Saben? Vamos a usar unos ciertos órganos que tenemos en la cara, que se llaman ojos. Díganme para dónde debería dar más o menos el campo eléctrico ahí. En diagonal para arriba a la derecha. Así. Sí. Ponele que esto es perfectamente 45 grados. ¿Cómo me tiene que dar? ¿Así o así? Sobre la de 45. ¿Cómo vos decís O sea, perfectamente 45 grados? sí. No. ¿Más para la derecha o más para arriba tiene que dar? Más para la derecha, Más para la derecha, ¿por qué? porque estás más cerca del hilo que está en el eje Y. Claro, está más cerca de ese, así que ese le va a causar un campo eléctrico mayor. ¿Todos lo ven eso? O sea, me tiene que dar Sí. para la derecha, para arriba, pero más para la derecha que para arriba. Y si nos vamos acá, pregunta, ¿el módulo del campo eléctrico va a ser igual? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque está a la misma distancia, digamos, Claro, comparte menos la misma 3, menos... distancia, ¿no? ¿Todos lo ven? Y la dirección va a ser, bueno, sigamos un poquito la lógica. Está más cerca de este ahora, así que como que va a tirar más para allá. ¿Saben? Bueno, así que básicamente voy a tener el mismo módulo de campo eléctrico en ambos casos, solamente que va a cambiar la dirección. ¿Saben? Calculemos el del caso A, por ejemplo. La expresión ya la vimos, es más cómoda usar esta. ¿Saben? Ya la vimos acá.
Y va a venir dado uno por el hilo vertical y uno por el hilo horizontal. La componente horizontal va a venir dado, reemplazando acá 3 centímetros. Poner 3 centímetros. Y esto va a ser para la derecha. Mientras que la vertical va a ser así. Solamente que acá 2 centímetros. Y esto sería en J, ¿no? ¿Pero lo dije bien o lo dije al revés? Lo dije al revés, básicamente. Ahí. Ahí está correcto. La horizontal viene dado por 2 centímetros y la vertical viene dado por 3 centímetros. Los lambdas son iguales. ¿Ah? Bueno. Ahora el campo eléctrico en B va a pegar muy en el palo con esto. Va a ser, primero que nada, negativo, negativo. Y esto va a ser al revés, ¿no? Fíjense que la componente horizontal va a venir dado por 3 centímetros ahora. Y la componente vertical por 2 centímetros. Y en cuanto a la dirección, se ve en el dibujo. ¿Están? ¿Alguna duda con esto? No, está bien. Daniel. Gaby, yo Sí. tenía una duda del punto anterior. ¿Será que puedo ahorrar toda la parte de Z y eso diciendo que trabajo solo en 2D? No. No veo ninguna pauta para que me diga que esto está solamente en 2D. Ok, bueno. A ver, es una pregunta válida en el final, supongo, pero el hecho de que el dibujo sea bidimensional no quiere decir que el ejercicio suceda en 2D. Más siendo que me dicen todo el espacio, no me dicen el plano. Ah, sí, creo que con eso te pueden agarrar ahí. Básicamente. Bueno, y después el C decía calculo la diferencia de potencial de A menos BC. A está acá, C está acá. Ah, ¿no? ¿Cómo lo calculan? ¿Con la integral o se puede hacer de alguna manera distinta? ¿Cómo sería con la integral? Que delta B es menos la integral del campo eléctrico, un diferencial de línea. Voy a decir así. Sí, así. Ajá, esto va a ser. ¿Por qué? Son equipotenciales. Son equipotenciales. ¿Se ve eso? Yo no me Yo no doy lo cuenta. Ok, vamos a probarlo. Vamos a desglosar esto un poquito más. ¿Acá qué campo tengo que usar? ¿Ambos campos superpuestos? Los dos, básicamente. Así que para simplificarme la vida, vos te llamás hilo 1 y vos te llamás hilo 2. ¿Bien? Bueno. Esto puede ser escrito así. Por propiedades de integrales, esto puede ser escrito así, ¿no? ¿Esto se ve? Bueno.
Ahora, observemos. Si yo quiero hacer una integral entre C y A, ¿tá? El campo eléctrico para esta parte de la materia es conservativo, así que pueden hacerlo en el camino que se les cante las pelotas. ¿Cuál es el camino más simple para hacer entre C y A? Una recta que vaya de A Un a C. segmento. De C a A, ojo con eso. ¿Tá? O sea que vamos a recorrer este segmento. ¿Tá? Ahora, miren el dibujo. El campo eléctrico causado por el hilo 1, ¿hacia dónde apunta en todos los puntos de este segmento? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Tá? O sea que esto sería lo que voy a llamar E1. Así que se ve a ojo que esto va a cero, ¿no? Perpendicular a la trayectoria. Ahora, esta, ojo, porque está técnicamente mal resolver la integral de la expresión del campo, porque básicamente la expresión del campo termina dando 1 sobre R. ¿Tá? Y estarían integrando 1 sobre R, o 1 sobre, ¿cuál sería este eje? 1 sobre X. ¿Entre qué valores de X? Menos 2 y 2. Menos 2 y 2. ¿Cuánto me da esta integral? ¿Cómo lo resolverían? ¿Es el logaritmo de X o no? Logaritmo del módulo de X. Sí. O sea, me termina dando logaritmo de 1, 0. Y uno preguntará, ¿cuál es el problema? Bueno, hay un problema. Este es el problema. Básicamente lo que acabamos de resolver recién es lo que se llama el valor principal de Cauchy. No es algo en lo que me voy a meter ahora porque compete análisis 3. Pero básicamente lo que estamos haciendo es integrar una función que tiene una asíntota metida en el medio. No se puede hacer eso. Capaz le toca a un profe que hacen esto, le chupa un huevo, está bien, vaya y pase, te dio 0, feliz. Pero en realidad hay un poquito de teoría ahí atrás. Así que no es directamente resoluble con la integral esto. Así que hay que ser un poquito más creativo, que es lo que habían mencionado, las equipotenciales. Las equipotenciales para hilos, ¿qué pinta tienen? Circunferencias. O cilindros. Pensad cilindros. ¿Por qué tienen pinta de cilindros? Porque donde sea que te pares en la cáscara del cilindro vale lo mismo en módulo. No, ahí estás diciendo lo mismo, básicamente. ¿Cómo sabes que el potencial en una circunferencia, en un cilindro, va a ser igual? ¿Quién te dice que tienen que ser cilindros? ¿El campo? ¿Por qué? ¿Qué relación tiene el potencial con el campo que me da esa pauta? Y el campo era dependiente de R, digamos. Hay una fórmula que me tienen que decir acá que explica la forma diferencial de esto. ¿Cuál es? Esto no es una cuenta nueva, ¿no? Quiero creer. Esto, análisis 2 de por medio, me dice que el campo eléctrico es perpendicular
a los conjuntos de nivel del potencial, o lo que le decimos más cortito, equipotenciales. ¿Saben? Así que la razón por la cual sé que las equipotenciales son cilindros es porque el campo eléctrico es saliente. ¿Saben? Esto me explica que si el campo eléctrico es así, las equipotenciales van a ser así. Así que, ¿qué es lo que sucede? Esto va a ser cero por estar en equipotenciales. Dado que de todas formas necesitaba recurrir a equipotenciales, podría haber recurrido a equipotenciales para responder esto. Porque hagamos un dibujito de lo que serían las equipotenciales. Para el caso horizontal, la equipotencial era así. Mientras que para el caso vertical, la equipotencial era así. ¿Sabes? Así que ya con dibujos se podía probar que eran equipotenciales. ¿Alguna duda? Para el caso de la integral, ¿vale con poner que por equipotenciales es cero y listo? ¿O Sí, porque ten en cuenta que esa integral yo les pregunté cuál es el camino más fácil. sí. Un segmento. Pero no es que esta integral tiene que ser resuelta sí o sí por un segmento. De hecho, no se podía resolver por un segmento. Así que había que recurrir a otro camino. El camino que yo recurrí es razónenlo pensando que esto es una diferencia de potenciales directamente, por ende da cero. ¿Se podía hacer de otra forma? Sí, podían hacer un camino más fácil para esta integral. Ok. ¿Qué camino les parece que hubiese dado esta integral más fácil? Porque un segmento ya vimos que se rompe todo. ¿En dos segmentos? ¿Se No. puede? O sea, sí, poder se puede, pero no me lo hace más fácil eso. ¿Qué es hacer esto? Y avívense de que estoy haciendo el dibujo tridimensional, que ahí está el chiste. Yo quiero ir desde acá hasta acá. ¿Saben? El camino que podría haber hecho es este. ¿Por qué creen que se conviene una semicircunferencia? Porque te mueves por toda una línea equipotencial, sería. O sea, sí, pero sin meterme en equipotenciales se puede pensar así. El campo eléctrico es perpendicular a la trayectoria. ¿Sabes? Así que me terminaría dando cero por el mismo motivo que dije que este da cero. Perpendicular a la trayectoria. Así que esa era otra alternativa si no se querían meter con equipotenciales. Pero la más cómoda era efectivamente meterse en equipotenciales. ¿Saben? ¿Alguna duda? Genial. Bueno, vayamos al que sigue, chicos. No sé qué goma hace continua en un final, pero si la cosa sigue así, aprovecho. Si saben alterna, continua es gratis. Se tiene un circuito conformado por resistencias de valores. Vamos a ver esa figura, diferencia de potencial. Ok, ¿cómo calculan la diferencia de potencial BA menos BB? Hagamos un llamado a la eficiencia, por favor.
¿Cómo dijiste, Gaby? ¿Cómo se calcula esa diferencia potencial? Dos con la ley de Ohm, digamos. Pero habría que calcular la corriente que pasa por 2R2. Sí, no se les ocurre una forma un poquito más. Porque, a ver, es correcto lo que decís, vos podés calcular la corriente que pasa por 2R2 y así tenés la diferencia potencial, pero si te pido calcular esa corriente, ¿cómo haces? Y bueno, es otra cosa. Bueno, tendrías que hacer mallas y nodos de todo, por eso digo, hagamos un llamado a la eficiencia. Noten que el ejercicio no me pide en ningún momento calcularme todas las corrientes. ¿Saben? Yo me mandaría a hacer mallas y nodos si el ejercicio me pidiera calcular todas las corrientes, porque ¿cuántas corrientes habría en este ejercicio? Cuatro, creo. ¿Cuántas? Cuatro. Ah, para cada malla, creo. No, la corriente no es por malla, la corriente es por rama. ¿Cuántas ramas hay? 5. 5 corrientes habría. Sería una corriente, 2 corrientes, 3 corrientes, 4 corrientes, 5 corrientes. ¿Saben? Así que, si vamos a hacer la forma que propusieron, tendría que resolver un sistema de 5 ecuaciones, 5 incógnitas, y recién ahí hacer la idea. No tengo muchas ganas de hacer eso. Así que, No lo podés sacar directamente por los potenciales, o sea, B1 y B2. O sea, ¿qué propones? y porque si consideras, por ejemplo, no sé, que el potencial en B es 0, porque vos te estás calculando la diferencia. No necesito considerar que potencial en vez de 0, pero bueno, ¿a qué apunta? Apunta que vos tenés solamente B1, bueno, sí. Ah, no, pará. Estoy haciendo No, ahorita otra cosa. acá cae R. Claro, ahí está R, Claro, exacto. así que Sí, si fuese así, entonces sí, ya está gratis, porque BA menos BB sería B1 menos B2 o B2 menos B1, dependiendo de cómo tome la claro. referencia. Sí, Pero entendí. está R1 rompiendo las pelotas, así que... Pero, a ver, un poquito de viveza. ¿No les está llamando la atención que está todo esto escrito en función de R2? Eso es un Ah, sí. centro. Cabecéenlo. ¿Qué les está diciendo que hagan? Un equivalente. Un equivalente de recabeza, hay que hacer un equivalente. Está. Así que la idea va a ser redibujar este circuito. Así. Y esto se vuelve súper gratis. Esto es mucho más fácil. ¿Está? Así que esta resistencia equivalente, ¿cómo la calculan? Primero unís los que están en serie, que serían los dos de arriba a la derecha, el de arriba a la derecha, el de arriba y el de la Esto- derecha, perdón, sí. y los dos de la Estos están izquierda. en serie. Espera, ¿y los dos de izquierda? ¿Esto está en serie con este, decís? Claro, No, ¿no? no. Pifié. Bueno, entonces ahí decís que R2 y R2 en serie están en paralelo con 2R2. Sí, Y ahí me recién está lo... quedando. Esto sería así. 2R2, R2, 2R2 y R2 en serie con R2, ¿qué me termina dando? 2R2. 2R2. ¿Y ahora, como habían dicho? Un paralelo entre 2R2 y 2R2. ¿Cuánto me termina dando eso? Ah, en la cuenta sí tiene muchas ganas, pero no les mencionaron esto, que es lo que sucede cuando hacen el paralelo de dos resistencias iguales.
¿Cómo se calcula la resistencia en paralelo? Uno sobre el R equivalente es igual a 1 sobre lo que está sumando. Ah, te queda R2. La mitad. Y son iguales. Time. Así que esto me va a terminar dando así. R2. Sería la mitad de 2 R2. ¿Y acá qué puedo hacer? Un serie y un paralelo al final. Claro, esto está en serie con esto. ¿Sabes? Y esto me termina dando R2. ¿Sabes? Conclusión, la R equivalente era R2. Corta la 8. Hay un ejercicio muy parecido a este en la vida con capacitores, el que tiene C sub 0, que hacen el doble la mitad y le termina dando que era C sub 0 nomás. Bueno, así que ahora que tenemos este circuito mucho más simplificado, los escucho, ¿cómo encuentran BA menos BB? Con una malla. Delta Ok. B. Cuando hacemos una malla vamos a tener que tener en cuenta las polaridades de las resistencias, las polaridades de las caídas de tensiones sobre las resistencias. ¿Y esa polaridad de qué depende? Tensión. Bueno, sí, la polaridad depende de la tensión, pero la tensión sobre las resistencias ¿de qué depende? O sea, yo como sé que esto es así o así. Vos sabés que las resistencias te tienen que disipar tensión. Tensión, ¿no? Sí. ¿Es eso? No estaría viendo cómo se traduce, disipar potencia en todo caso, no estaría viendo cómo se traduce a la polaridad de eso. La polaridad de la tensión en la resistencia, ¿por qué viene dada? ¿De qué depende? De cómo está conectada la pila que Sí, pero está ¿por qué? resentida. ¿De cómo circula la corriente? De cómo circula la corriente. ¿Saben? Acá es donde diría, bueno, supongamos un sentido y la cuenta me lo dice, pero en este caso, dado que ya hay valores numéricos bastante explícitos, es posible ya ver de entrada si la corriente es horaria o antihoraria. ¿Qué opinan? Horaria. ¿Por qué horaria? No sé si está bien, pero porque B1 le gana a B2. Sí, me parece lado. Este quiere causar una corriente para allá, este quiere causar una corriente para allá, pero bueno, gana la de 20. Así que la corriente va a ser así. ¿Ven? Entendiendo que la corriente va a ser así, acá voy a tener una caída de tensión y acá voy a tener otra caída de tensión. ¿Está? Bueno, entonces, si hacemos mallas, la malla la voy a recorrer así. ¿Saben? Porque pintó, podría haberla recorrido al revés, no importa. Me termina dando una subida B1, una bajada y por R1, una bajada B2 y una bajada y por R2. La nieto me termina dando 0. Por lo tanto, la corriente era B1 menos B2 sobre R1 más R2. ¿Saben? Y ya teniendo la corriente, ¿cómo averiguan BA menos BB? Ahora sí, ley de Ohm y la resistencia equivalente que es igual a R2. Ah. Básicamente lo que termina armando acá es lo que se llama un divisor resistivo o un divisor de tensión.
Que bueno, diría para los electrónicos lo van a ver, pero los electrónicos tienen otra física que es mucho más difícil, es bastante injusta la diferencia. ¿Vieron lo que les estaban a ellos? Ah, mamita. Entonces, si ponemos numeritos, termina dando B1 menos B2, ¿cuánto va a ver? 10, ¿no? Sí. 10 volt, R2 valía 0,3. R1 más R2 me termina dando un K. 10 por 0,3 me termina dando 3 volts. ¿Está? Puede ser el A. ¿Alguna duda? Por ahora bien. Genial. En el B me dice, calcule la potencia disipada por efecto Joule en R1. ¿Cómo se hace eso? Si les digo esto, ¿me saben responder? No es claro, no es I al cuadrado por R. Claro, la potencia disipada es por efecto Joule, no es que hay más de una potencia disipada. Tipo. La pregunta es la misma. Ok, ok. La potencia disipada por el efecto Joule en R1 se puede calcular de 10 millones de formas. La más simple es I cuadrado por R. ¿Está bien? La potencia es V por I. Ley de Ohm por medio termina dando I cuadrado por R o ley de Ohm por medio también termina dando V cuadrado sobre R, siendo V la tensión sobre la resistencia. Así que bueno, eligen la que más me gusta. Yo voy a poner I cuadrado por R1. La corriente no me molesta en calcularla. Sería todo esto al cuadrado por R1. B1 menos B2 sobre R1 más R2. Ahí les digo, esto sería 10 dividido. Esto da a 1 el denominador, ¿no? Sí, sería 10 miliamperes al cuadrado. Y R1 valía 0,7. Terminó dando 70 miliwatts. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno. Me dicen, asuma que B2 puede ser modificada. ¿Para qué valor de B2 la corriente que atraviesa R1 resultaría nula? Bajo esta misma condición, ¿cuál sería la corriente que circula por las resistencias de valor 2R2? Plural, me preguntan. Bueno, creo que la cuenta que dice ya deja bastante en evidencia cuál debería ser el valor. ¿Cuál debería ser el valor? Que B2 valga B1. Claro que B2 es igual a B1. ¿Y qué pasaría con la corriente que circula por acá y por acá? ¿También no sería nula? ¿Sí? Tiré fruta igual, ¿eh? O sea, me Pero imagino a que ver, debería ser así. pero a ver, te lo acabo de probar analíticamente. Si te digo que esta corriente vale 0,
recuerden que el concepto de resistencia equivalente no es que yo físicamente extraje la resistencia y puse otra. Acá sigue estando este bodoque de resistencias. ¿Saben? Así que si digo que por acá viene una corriente cero, ¿qué se va a bifurcar si no hay corriente? ¿Se ve? Sí. Sí, sí, O sea, sí. es bastante directa Sí. la cosa. B2 es igual a B1 físicamente, ¿qué pasa? ¿La resistencia está disipando todo? No está haciendo nada. Se están oponiendo las fuentes directamente. Ah, no, claro, literalmente no circula nada. Claro. O sea, están haciendo esto, si querés. Y no pasa nada. Se anulan las tensiones mutuamente. Perfecto, gracias. Bueno. Y después, por último, Espira circular centrada. Sí, todo muy lindo. Halle la FEM inducida en el circuito debido exclusivamente a las variaciones temporales del campo B. Ok. Sí, estaría pensando por qué habría otra FEM inducida. Ah, claro, porque sí, pues la autoinducción podría suceder, pero bueno. Entonces, ¿cómo hallarían la FEM? ¿No era la derivada del flujo o algo por el estilo? Hasta ahora me dijiste la ley de Faraday. Te falta la parte de Lenz. Menos la derivada del flujo respecto al tiempo. Menos la derivada del flujo. Esto es Faraday y esto es Lenz. Bueno, entonces habría que calcular menos la derivada del flujo, por lo tanto necesito el flujo, ¿no? Bueno, el flujo se calcula así. Bueno, pregunta. ¿Esto me va a terminar dando B por área? ¿No se va a modificar por el tiempo? Ok, o sea que no se puede poner B por área. Mm, Sí, ¿Por qué sí? porque no hay ninguna, el DS no depende del tiempo. El de ese no depende del tiempo, así que su variable temporal no me interesa. ¿Tan? Ahora, hay algo a especificar acá que tengan muy en cuenta que hace que esto me dé B por área y no menos B por área. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que elegiste que la normal de la superficie apunte de manera que la cuenta te dé positiva. Básicamente. Total, en este caso me va a dar oscilatorio, ¿tan? Pero tengan en cuenta que el paso intermedio es así, básicamente. O sea, si ponemos un sistema de referencia acá, o poner Z, bueno, total, lo que me dijeron N como versor normal genérico, pero bueno, estoy poniendo el DS en el mismo sentido. ¿Tan? Así que esto por esto se cancela y el B sale afuera porque precisamente pese a que varía en el tiempo, no varía según la posición. Así que lo puedo sacar afuera tranquilamente. Y me da efectivamente B por área. ¿Tan? Y el área es una circunferencia, sumo, ¿no? Bueno, un círculo. Espira circular cerrada de radio A. ¿Tan? O sea, me queda B por pi por A al cuadrado. ¿Tan?
Así que el flujo que efectivamente queda en función del tiempo va a ser b sub 0 por el seno de t sobre raíz de LC. Si están despiertos, eso ya les tiene que tirar un centro de algo. Por pi por a cuadrado. Bueno, esto es el flujo. Y la FEM va a ser menos la derivada de esto en el tiempo. La derivada del seno es el coseno, por regla de la cadena va a salir un 1 sobre raíz de LC, o sea, me queda menos de 0 por pi por a cuadrado sobre raíz de LC por el coseno de t sobre raíz de LC. Este menos salió de Lenz, recuerda. Bueno, esto es la FEM. ¿Alguna duda? Vamos a calcular valores numéricos. Ahí podría dejar todo genérico, pero bueno, hagamos algún que otro numerito. Primero que nada, chequemos unidades. ¿Esto en qué unidades me tiene que dar? Volts. Volt. B está en Tesla. A cuadrado está en metro. O sea, me queda metro cuadrado. Esto ya me está dando Tesla metro cuadrado. ¿Cómo se llama eso? Weber. Weber. Y esto está siendo dividido raíz de LC. L es ohm por segundo. C es segundo sobre ohm. Me termina dando segundo cuadrado. Raíz de segundo cuadrado me queda segundo. Weber sobre segundo es volt. Bueno, ahí les hago el numerito. Esto me termina dando menos de 0. 1 mili por pi por a cuadrado, haciendo 10 centímetros, o sea, 0.1 al cuadrado, dividido la raíz de LC, L siendo 100 mili, C siendo 10 mili. Suponiendo que haya hecho bien la cuenta, me queda menos 9,9, vamos a decir menos 1 milivolt. Bueno, así que me queda una onda sinusoidal de valor pico, 1 milivolt. Bueno, así que eso sería el A. Después me dicen, halle la corriente que circula por el inductor. ¿Cómo hacen esto? Pregunta. ¿Cómo se diferencia este ejercicio si yo les preguntaba en vez de inductor, capacitor, y en vez de inductor, en vez de capacitor, resistencia? ¿Qué cambia? No es lo mismo si está en serie.
Así que básicamente lo que están preguntando, calculame la corriente que circula por este circuito RLC. Cosa que ya hicieron en 50 millones de ejercicios de alterna, asumo, ¿no? Básicamente lo que voy a tener es esto. ¿Cómo calculan la corriente? Hay 50 millones de formas, pero bueno, ¿cómo lo calculan? Díganme alguna que conozcan, cómo la razonan. Me parece que por acá falta alterna, ¿eh? Como el ejercicio 1 de la idea alterna, ¿eh? Están haciendo alterna. Bueno, No hice ningún ejercicio alterno. bueno. Métanle, muchachos. Porque esta parte tiene mucha teoría. Así que si no hicieron ningún ejercicio alterna, las fórmulas que voy a sacar ahora me las voy a sacar del ojete. La forma más corta que considero en este ejercicio es usar directamente esto. Siendo módulo de Z la impedancia, el módulo de la impedancia completa del circuito, que va a terminar siendo esto. Ahora, omega. ¿Cuánto vale omega acá? Mirando esta 1 sobre expresión. raíz de LC. 1 sobre raíz de LC. ¿A nadie le suena eso? Sí, a resonancia. Es la resonancia. O sea que el ejercicio estaba en resonancia. Eso tiene 50 millones de implicaciones, pero bueno, la implicación que va a tener en esta cuenta, ¿cuál va a ser? Omega L menos 1 sobre omega C de 0. Claro. Pueden probarlo si tienen muchas ganas. Reemplacen 1 sobre raíz de LC en omega y van a ver que efectivamente les termina dando 0. Esto termina dando 0, así que la corriente daba simple y llanamente FEM sobre R. Así que podían dar una forma de onda, podían responder el valor pico, podían responder el valor eficaz, lo que sea. Bueno. Así que podía decir, qué sé yo, en valor pico. Podían decir que esto valía 1 milivolt sobre la resistencia que era 100. Viste que vos dijiste que la corriente se puede calcular de diferentes maneras. Para este ejercicio, ¿esta era la única? No. O sea, todo camino conducen a Roma, ¿no? Pero lo que podían hacer era un diagrama fasorial, entendiendo que está en resonancia. El diagrama fasorial en resonancia termina dando BL, BC, BR, y la tensión del generador, en este caso dada por la FEM, estaba ahí. Así que el diagrama de fasorial en resonancia me terminaba dando gráficamente la misma conclusión que llegué analíticamente, que la FEM era la tensión sobre la resistencia. La tensión de la resistencia, por definición, es corriente por resistencia. Pasabas a redividiendo y ya está. Llegabas a lo mismo. ¿Está? Perfecto. Así que usan la demostración que más les gusta. Lo que tiene de bueno esta forma que yo planteé, es que aún si estaban en la nube y no se daban cuenta de que esto era la frecuencia de resonancia, la propia cuenta se los dice. Reemplacen omega, les va a dar 0.
Bueno, esto me queda 1 sobre 100, sería 0,01. 0,01 miliamper, o lo que es lo mismo, 10 microamper de valor pico. De corriente pico. Y después me dice que haya la potencia reactiva. ¿Cuál era la reactiva? ¿P, Q o S? Q. Q. ¿Cómo se calculaba Q? Y eficaz al cuadrado por XL menos XL. ¿Qué forma tan...? Bueno, sí. No conocí una forma un poco más previa a esa. Ah, esto está muy fresco, por eso. Y Mándale eficaz, nomás. eficaz, seno de phi de z. Partamos de la base, ¿no? Pero sí, podés reemplazar. Esto termina dando, sí, lo que dijiste. ¿Cómo calculan phi z en este ejercicio? ¿No te tiene que dar 0 eso? Listo. Ahí va. Dificultad not found, básicamente. Podrían hacer un triángulo de potencia también. Esto es P, esto es Q, esto es S, esto es phi z. Y este ángulo es el mismo que el diagrama fasorial de tensiones. Valía 0. Así que planchada la cosa. Bueno, eso era el alterno. ¿Alguna duda? Ah, no.